Ya mismo estamos dialogando con José Di Mauro para que nos comente un poco las novedades del área. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte. Hola, buen Bienvenido día, como Pedro, ¿cómo siempre. estás? Un gustazo. Todo en orden, todo bien. José, a ver, ¿cómo está la situación en el Parlamento argentino luego de conocerse esta denuncia que realiza un expresidente como Mauricio Macri con esta serie de amenazas, situación que ya sabemos ha padecido en muchas oportunidades gran cantidad de funcionarios en la Argentina? Se dio recientemente esta grave situación con la propia vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Y esto cómo llega esta data y en qué nivel de preocupación y de, digamos, diálogo está este tema preocupante en el Congreso de la Nación? Bueno, la cuestión de la denuncia ya corre por los carriles judiciales. Ajá. El Congreso no ha repercutido más allá. Lo que sí repercutió es el tema de toda la cuestión del atentado contra Cristina Kirchner. Sí. Eh, Repercutió en la medida de, primero generó una foto conjunta en el Senado de la Nación Ajá. con miembros de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, y Sí. después una sesión, como fue la del Ujú. sábado pasado en la Cámara de Diputados, y otra sesión en la Cámara de Senadores ayer, Sí. donde se mostraron las grietas Ajá. nuevamente acrecentadas. O sea, todo este tema lo que ha generado es, lejos del diálogo que propone el gobierno, que Ujú. sugiere el gobierno de alguna manera, Sí. ha acrecentado las diferencias entre oficialismo y oposición, porque claramente desde la oposición advierten, más allá de la postura inicial, una utilización política del hecho de cualquier forma repudiable. Sí. Pero bueno, todas las señales que vio a partir de entonces fueron negativas de parte del oficialismo. Y bueno, y Ajá. esta referencia, esto de lo que sucedió en la víspera se conoció en la víspera con el expresidente Mauricio Macri, es Sí. algo que habían mencionado en su momento desde la propia oposición. O sea, ellos habían hecho referencia, por ejemplo, a algunos atentados de alguna manera o ataques que había recibido el expresidente Macri durante su gestión, que Ajá. en su momento no recibieron ninguna consideración crítica, ningún repudio de parte del kirchnerismo en particular. Que Ajá. fue, por ejemplo, un ataque a piedras en el interior, creo que en Chubut fue, cuando emboscaron a la comitiva presidencial en su momento Sí. y lo apedrearon, y eran miembros de ATE. En su Ujú. momento que lo atacaron, bueno, de todas maneras, esto en sí es una amenaza que se hace a través de las redes sociales. El tema de las redes sociales, las amenazas se dieron durante la gestión anterior varias Ujú. veces, y en su momento Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad, actuó en su momento, y hubo varias detenciones, Claro. si podemos recordar, Sí, sí. respecto Ujú. de esos hechos en Lo particular. curioso, José, que justo cae en el mismo juzgado que tiene la causa del intento de atentado contra la propia vicepresidenta, ¿no? Es llamativo, o sea, va a tener dos temas eh, densos, la jueza María Eugenia Capuchetti, y ahí también está investigando el fiscal El Rívolo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es una cuestión de los sorteos, son Claro. así, Ajá. le puede tocar. Yo recordaba. Coincidió de casualidad justo en el mismo juzgado, y con la misma Claro, bueno, no fiscalía, hay tantos claro. jugados, así que Ajá. el sorteo es el Sí. sorteo, o quien esté de Mm. turno en ese momento es a quien le toca. Ujú. Así que bueno, en su momento yo recordaba también que había habido, si vamos en este tema de los discursos del odio Sí. que tanto se ¿Qué mencionó temita eso, no? Es muy llamativo, ¿no? Que se siga fomentando eso, echando leña al fuego con este tema tan Claro, delicado, claro. ¿no? Donde también inmiscuyen de alguna manera o quieren generar posibles culpables como los medios de comunicación o algunos que se quejan Claro. de ciertas cuestiones que no están bien hechas, ¿no? O sea, meten todo en la misma bolsa, ¿no? Sí, y, sí, Mm. y bueno, en su momento, cuando sucedió esto del el tema de los discursos de odio, Sí. que claramente se generó
en ese momento había habido muchos proyectos que se presentaron sobre el tema durante los últimos años. Ajá. Y en particular hubo mucho, cuando recordarás, cuando el año pasado se impulsó ese observatorio que se llamaba Nodio. Claro, otro tema también que dio mucho que hablar, ¿no? Que al final como que quedó en la nada, pero que hay como generado un organismo ahí con un costo operativo que es llamativo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, organismos innecesarios, están recortando en cosas elementales y generando por otro lado mayor ingreso de personal que realmente no vale la pena. Con todo lo que ya tienen realmente en el Estado podrían repartir un poco y dejarse de embromar un poco, ¿no? Claro, Mínimamente sí. por lo menos. Y en su momento, cuando se impulsó esa iniciativa de parte Sí. del gobierno, Ajá. hubo un montón de proyectos criticándolos Ujú. y hubo uno, y en su momento hubo una denuncia de parte del diputado Wolf y Sí, otros diputados que se claro. sumaron, Ajá. Fernando Iglesias y Sí. otros, Graciela Ocaña en su momento, Ujú. denunciando ese observatorio. Ajá. Y en ese momento cayó la causa en manos del fiscal Stornelli Sí. y la jueza Capuchetti, También, que, claro. que rechazó la denuncia en su Ajá. momento. O sea Claro. que, bueno, venía a cuento de que los jueces no son tanto y suelen tocarles casos que los personajes siguen siendo Claro. normalmente los Sí, mismos, van con temas que rotando. tienen de alguna manera cierta similitud también, ¿no? De casualidad, Claro, un poco así. sí, sí. Hay otro temita realmente que, viste que está preocupando en estas horas lo que es el tema de la inflación, ¿no? Lo que pasó en el mes de agosto, bueno, entramos en el mes de la primavera, patatín, patatán, que están hablando casi un promedio de un 6,5% estimativo, que alcanzó Sí. ya casi el 75%, es lo que están dando las consultoras privadas, porque difiere mucho de lo que dicen algunos funcionarios del gobierno. O sea, estamos hablando casi de un 75% en los últimos 12 meses solamente en el ámbito de la capital federal. Y dicen que en algunas provincias esto superaría mucho más, casi 2 o 3 puntos arriba. Es muy preocupante esta situación. ¿Alguien Sí. dice algo en el Congreso, alguno de los diputados, senadores? ¿Los Casi has todos. escuchado, vistos que tengan alguna preocupación o que estén pensando en hacer algún planteo o llamar a algún funcionario para preguntarle a ver qué es lo que van a hacer, cuál es el programa económico que tiene la Argentina en el futuro, si hay un consenso con el gobierno central, a ver qué es lo que piensan hacer? Porque si bien, bueno, Bueno, Massa está justamente, negociando aparentemente y mejorando las condiciones con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, la gente del área bancaria internacional, como para ver cómo suavizan la dramática situación de la Argentina, no se habla mucho de la interferencia ni tampoco de la preocupación que tendría que haber desde el propio Congreso de la Nación, ¿no? no, justamente lo que le toca al Congreso, que es el tema totalmente legislativo, bueno, le Ujú. va a corresponder justamente, la expectativa del Congreso está en la ley de leyes, que Ajá. va a entrar el jueves que viene, Sí. en el presupuesto nacional. Ajá. Ahí vas a estar puesto todos los cañones apuntándole y analizando a ver cuál va a ser la inflación proyectada, cuál es Sí. el cálculo del Ujú. dólar y cuáles son los recortes que se van a implementar Claro. o no. Y ahí se va a ver bien el plan de gobierno de esta administración Ujú. a partir de bueno, la nueva gestión de Sergio Massa. Claro. ¿Es probable que Veremos. lo convoquen en algún momento, que lo llamen como para que informe ahí en el Congreso No, Nacional? el esquema de la presentación del proyecto Sí. es el jueves que viene y Ajá. después a la semana siguiente ya va a estar el ministro de Economía en el Congreso. Ajá. Eso ya está Eh, confirmado, por lo menos, sí, está dentro de la así, agenda, digamos, del es así, Parlamento. la ley dice que es así. Ajá. La ley Bien. establece Ajá. que el 15 es el día máximo. Ajá. Dependerá, yo no sé cuándo vuelve de Estados Unidos el ministro, Ajá. pero se des cuenta que, bueno, ya la otra semana va a Sí, va a estar, estar así que acá, me sí. imagino Ujú. yo que entre lunes y Ujú. martes de la semana que viene Ajá. estará en el Congreso y ahí sí, todos están esperando a ver qué es el proyecto
teniendo en cuenta que este gobierno, este va a ser el último proyecto de presupuesto de esta gestión, Claro. el primer año no presentaron presupuesto, Ajá. el primer año no tuvieron presupuesto Ajá. porque se les ocurrió hacerlo así. Claro. Realmente después vino la pandemia y ya Mm. no presentaron nada. Ajá. El segundo año sí lo presentaron y se aprobó. El Ujú. tercer año, como sabemos, fue rechazado. Sí. Ujú. Y este año se supone que siempre la disposición de todas las oposiciones es aprobarlo, Claro. o sea, no Ujú. dejar al gobierno sin presupuesto, pero Ujú. también siempre suele suceder con todos los gobiernos que mandan presupuestos que tienen Sí. mucho de dibujo, y en ese caso la oposición lo que tiene que hacer es, no sé si rechazarlo, pero sí apuntar a que lo modifique. Y Y bueno, cuando seguro. lo Sí. tengan tan Mm. ajustado, Ajá. pasa eso. Bueno, seguramente el hombre de Tigre ya le debe estar dando instrucciones a su mujer, a Marina Galmarini, para que vaya activando con sus colaboradores y armando alguna carpetita como para presentar a su regreso acá al país y ver cómo van informando y dando detalles justamente de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque es un tema Sí. fundamental, seguramente. No, sí, seguramente Ujú. están todos trabajando Y en sí. eso para ver la presentación que harán el jueves que viene. Veremos. Ahí, a partir de ahí, o sea, todas las quejas, críticas que pueda Sí, haber. ahí se van a conocer todos, Y ¿no? Todos los aparte, temitas. creo que el jueves mismo es el día que se anuncia la inflación, o sea Ajá. que, así que Va a le, ser una semanita movida otra vez, seguramente, no hay más seguro, con estos temas puntuales. seguro. Te mando un gran abrazo, José, como Otro siempre. Gracias, abrazo. como lo hacemos habitualmente, tu informe con absoluta y total claridad. Nos Brillante vemos, semana. gracias. Gracias. El señor José Di Mauro, especialista en temas parlamentarios, dándonos parte de la data que está circulando justamente en estos momentos. Les cuento que ya en minutos vamos a estar desarrollando el tema justamente de la semana, lo que pasa coincidiendo justamente con los festejos del Día del Automóvil Eléctrico en el mundo, ¿no? Un tema que ahí tenemos también una data muy interesante que lo vamos a compartir. Hay un material lindo, muy agradable, que ustedes van a poder verlo a través de la pantalla de Galáctica Televisión. Los oyentes y televidentes internacionales hoy van a poder apreciar justamente unas imágenes realmente increíbles, muy lindas, y también vamos a estar hablando con un empresario, con un hombre que está involucrado en esta parte del planeta, en el desarrollo de la tecnología de los autos eléctricos, ¿no? Cómo está trabajando justamente Latinoamérica, específicamente la Argentina y otros países, en el desarrollo de esta alternativa justamente para movilizar y transportar a las personas que dicen algunos que pueden mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.